9, Vinaya, es el sutra que vamos a estudiar. Es que no estoy ahí, hija. Permíteme. ¿Me das chancita? No me subo el rollo de cocina. Ok. Sí, nada más. Por favor, empieza a grabar. Ya está empezando. Ah, Lo que pasa es que como no estaba tu bocina, creo que no soy yo. ok. Bueno, perdón a los que van a ver la grabación. Muy bien. Eh, ¿Quién se puede ofrecer para hacer la ofrenda del mandala? ¿Yo? Por favor. ¿Puedo? Sí, 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 qué gusto. Aquí está la gran tierra llena del aroma e incienso, cubierta por un manto de flores, la gran montaña y los cuatro continentes, adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten un mundo puro. Idam Guru. Y ya no veo más. ¿No sale eso, hija? Ah, Idam. no sale en la pantalla. No. Qué caray. Idam Guru Ratman Mandalakam Niryatayami. La que sigue, por favor. El Guru Mandarakán Mantarayami. La que sigue. Jorge. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta el día que logre la iluminación, por el poder de la bondad que genera, dando y haciendo el resto, que pueda alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres vivos. Bien, muchas gracias. La que sigue. Bueno, pues bienvenidos a la clase número 2 del curso ACI 9, Vida Ética. Esta clase es un resumen, es una visión completa de lo que va a tratar el curso y de lo que, sobre todo de lo que trata el libro de Vinaya, el Sutra. Recordemos que el Sutra es aquel que el Buda dictó, lo que el Buda habló. Entonces, em, primero nos van a dar un panorama y la importancia de este libro y luego ya en las siguientes clases vamos a profundizar. Pero sobre todo nos dan la importancia de este libro y de este curso para hacernos conscientes de que vale la pena estudiarlo. La que sigue, por favor. Bueno, entonces como les dije, el sutra es Vinaya y eh, sutra lo escribió Máster Gunaprabha en el año 500 después de Cristo. Y el comentario es de Chone Drakpa Shedrup o Choni Lama, como lo conocemos. Y él es de la data, nace en el 1675 y muere en el 1748. Se dice Chone porque es un lugarcito en Amdo, en el Tíbet, es como decir de Chone, y entonces el Lama de Chone y se encargó de explicar en 150 folios, que son como 16,000 páginas, todo el tema del Vinaya. Él lo resumió en una obra muy, muy breve y es muchísimo lo que le trabajó. Entonces, en esta clase vamos a ver una sesión general de dónde y hasta dónde se extiende el Vinaya. Y luego más adelante encontraremos a más detalles sobre cada tema cuando ya Jetson Capas nos lo explica. Les puse en el chat de este curso, les puse este cuadro sinóptico porque si lo leen un poquito a detalle, el budismo que vamos a estudiar nosotros en estos 18 cursos de ECI, Geshe Michael tomó los 5 libros básicos del budismo tibetano, Gelupa, escogió los textos y de ahí desarrolló los cursos.
En este cuadro sinóptico podemos ver cómo, qué cursos están en qué libro. Lucía, Sí, disculpa, no hay por favor. cuadro sinóptico. La pantalla se ha quedado en el Sutra Vinaya Master Gunaprava y de ahí no se ha Ah, ¿no movido. se Ahora movió? sí, ya. Ah, perdón, ¿Perdón? perdón. No, No no, dije no. la siguiente, sí. Disculpa la Este interrupción. se los mandé, este cuadro sinóptico se los mandé por el chat porque aquí está muy chiquito y no se ve. Y nosotros vamos a estar hablando de este sutra del Vinaya, que es el número, no alcanzo a ver, déjame agrandarlo. 4. 4. Gracias, Marco. Entonces, aquí está muy pequeño, pero es una manera de que tengan ustedes el ejemplo. Hay algunos cursos, por ejemplo, que toma de 2 libros y así, y hay comentarios que no aparecen aquí, como en este caso, pero es para que sepamos, es como un mapa de nuestros estudios, dónde estamos parados, qué escuelas son, qué fechas, quién lo escribió y qué cursos. La que sigue, por favor. Bien. Entonces, esta ya es una respuesta de examen. Y nos preguntan por qué los textos inician, el texto Vinaya inicia con una reseña de la vida del Buda. Es hasta ahorita en los 18 cursos es la primera vez que yo me encuentro que ya van a hablar de la vida del Buda. Entonces es muy sencillo porque solamente el Buda puede percibir el funcionamiento sutil, aquello que es oculto, que es muy profundo. Cuando decimos sutil, pareciera como delgadito, como fino, pero cuando vamos a hablar de lo sutil es de lo profundo, de lo oculto, de lo que no podemos ver a simple vista. Y entonces él es el único que nos puede hablar sobre de eso, sobre todas las reglas de la disciplina budista, qué acciones conducen a qué resultados, lo que nosotros le llamamos correlaciones kármicas. Para cualquiera de nosotros, esas correlaciones kármicas entran en la categoría de fenómenos extremadamente ocultos. Ya eso lo vamos a decir como sutil. Entonces, por ejemplo, el Buda nos enseñó que dar conduce a la riqueza y que la moralidad conduce a la felicidad. Nosotros no podríamos concluirlo, esas correlaciones de manera simple, por decirlo de alguna forma. Entonces, como ya vimos, el Vinaya es un texto sumamente extenso. Entonces, vamos a hablar de la primera parte de los preliminares. En estos preliminares, Choni Lama nos describe el proceso de cómo el Buda llegó a este mundo y cómo se convirtió en un Buda. Es una historia muy larga. El proceso, a eso no la historia, el proceso para que el Buda llegara a iluminarse, o sea, un titipuchal de años. Entonces nos va a hablar también de las etapas de su vida espiritual, de los caminos que estuvo probando hasta encontrar el correcto y la manera adecuada de llevar ese camino correcto. También nos va a hablar de cuando el Buda fue un bodhisattva Mumi y cómo con las 6 perfecciones logró la percepción directa de la vacuidad. Es muy hermoso escuchar todo esto. Recuerden que el Buda nos habla también de estas cosas en las yakatas, de cuando él era una ballena o de cuando él era una piedra inclusive, y de cuando él quiso matar a alguien y entonces a él le aventaron la piedrotota, pero que nada más le lastimó un poquito en un dedo gordo del pie, esa piedrotota que le aventaron, porque ya no tenía el karma para eso. Entonces, de esto nos va a hablar el Vinaya. También nos cuenta la historia ya del Buda Shakyamuni, cuando ya se vuelve el Buda, perdón, pues sí, el Buda Shakyamuni, cuando es el príncipe en el palacio. Entonces, cómo salía del palacio, de sus visitas, cuando empezó a meditar en el bosque y cuando dio su primera enseñanza. Todo eso nos lo va a mostrar Choni Lama. Y nos dice que si quieres obtener la esencia del budismo, toda la esencia del budismo,
bastaría con las escrituras del Vinaya. ¿Por qué? Porque su nombre, bueno, no, su nombre no lo dice, no hemos llegado ahí, pero porque es la vida ética. Y en eso se basa todo. Todo lo que necesitamos para liberarnos del sufrimiento. La que sigue, por favor. Y esto nos lleva a tres niveles de la realidad. Entonces, la realidad obvia, Nyum Gyur. Esa realidad obvia es la que con los sentidos puedes percibir a simple vista, por como decimos coloquialmente, los colores, los pensamientos directos, las formas. Esta realidad no la necesitas descifrar. O sea, tú luego que entras en contacto con ella, ya tienes una información completa. Es la realidad obvia y lo que es obvio solo para ti, porque depende de tus semillas, tus percepciones. La siguiente realidad es la realidad profunda, Kok Gyur. Y esta ya solo puedes percibirla mediante un proceso de razonamiento lógico. Tienes que pensar para percibir esta realidad. Por ejemplo, sería el caso de una persona que tiene un daltónico o un ciego. Tú le vas a explicar que el cielo está azul y le vas a tener que dar una explicación de qué significa ese cielo, que está libre de nubes, que no hay humedad en el cielo, que nada se interpone entre los rayos del sol. Y entonces a través del razonamiento ellos van a poder tener una percepción de un cielo azul. Entonces, esta realidad no necesariamente la percibes con los sentidos. Por ejemplo, la vacuidad, tú puedes llegar a una descripción lógica de la vacuidad y puedes aproximarte. Es una realidad más profunda y tienes que pensar y razonar para llegar a ella. Por ejemplo, un niño que llega con su mamá, mamá, ¿qué te pasa? Pues es que estoy triste. ¿Por qué estás triste? Y entonces el niño empieza a armar ese razonamiento de la tristeza, ¿verdad? Luego tenemos la realidad extremadamente profunda, Shinto Kok Gyur, que es el karma y sus consecuencias. Entonces, la percepción directa de la vacuidad solamente sucede en una meditación profunda. La primera vez que te ocurre después de incontables vidas. Saber que lo que dices y qué te pasará, eso ya es una realidad sumamente profunda. Y justamente es el Buda quien nos puede explicar todo eso. Entonces, en tus millones de pensamientos habrá consecuencias. Van a suceder grietas en la pared, arrugas en tu cara, el color de tus uñas, y solo un ser como el Buda, que puede percibir esta realidad, va a poder explicarte por qué todo eso. La que sigue, por favor. Entonces, Shinto Kogyur, funcionamiento sutil. Nuevamente, sutil desde la realidad muy profunda. Entonces, son tan vastas las interconexiones de cada átomo en tu vida y todo lo que puedes haber hecho a lo largo de tu historia, de esta vida y de todas tus vidas, que solo un ser omnisciente puede verlo. Entonces, el Buda te puede explicar por qué las cosas que te rodean están aquí. Tus millones de pensamientos tendrán su consecuencia. Y esas harán las grietas en la pared, las arrugas de tu cara, el color de tus uñas, y solo hay un ser capaz de percibir todo eso. El funcionamiento sutil del karma y sus consecuencias, las conexiones reales entre lo que haces, dices y piensas con lo que te sucede. El Buda, puede ser el que te lo puede explicar y por qué, y te podría explicar, y fíjense, por qué hay cada protuberancia en este ladrillo. Y él dijo, es que hace 3000 años que estabas mirando la pared y pensaste algo, y por eso está esa protuberancia allí en la mampostería. Podría explicarte claramente por qué tengo este vello en la ceja que me crece más largo.
Y es que siempre me pregunté por qué me sale un vello largo en la ceja, ¿verdad? Bueno, pues el Buda podría sentarse ahí y decirte, es que hiciste una broma sobre este tipo y hace 1 millón de años y por eso ahora te está creciendo el pelo del que te burlaste. Bueno, este tipo de cosas se llaman Shinto Kokyur, que significa realidad extremadamente profunda, como el funcionamiento sutil o profundo del karma y sus consecuencias. Entonces, como podemos asumir, hoy tuvimos miles de decenas de pensamientos distintos. Entonces, cada uno de ellos va a tener su propio resultado discreto. Cada uno de ellos contribuirá a nuestra realidad futura y a la realidad de tu alrededor. Entonces, con todos estos millones de pensamiento, estás generando las grietas de la pared, las arrugas y los pelos que te puedan crecer. Todo lo que te rodea ha sido creado por tu karma. Hiciste algo y por eso tienes eso en tu mundo. La que sigue, por favor. Entonces, el Vinaya es la ciencia de construir tu realidad futura. Y es un trabajo al revés. ¿Por qué? Porque el punto es descubrir qué causó cada parte de mi realidad y luego trabajar hacia atrás y evitando las cosas que causaron aquello que me desagrada, las partes que no te gustan. Entonces se trata de averiguar por qué este cliente rechazó hoy el pedido. Ese es mi trabajo. Entonces es como esa práctica ya asumida, una mente ya perfectamente entrenada para de inmediato cualquier manifestación de la realidad que llame tu atención de manera positiva o de manera negativa, inmediatamente asumir que qué pude haber hecho para no volverlo a repetir, porque esto me desagrada o no es práctico o no nos conviene. O incluso estás en un momento maravilloso, agradable. ¿Qué pude haber hecho para tener este momento? Entonces, nosotros ya tenemos esa ciencia de ir al revés y tenemos que aprender qué parte de nuestra realidad fueron creadas por qué tipo de acciones del pasado. Entonces nos dicen aquí, no dependas de que tengan la fortuna, porque nosotros es un hecho que no podemos hacerlo. Entonces estamos desperdiciando nuestro dinero. El futuro siempre dependerá de lo que haces. Depende de tu voluntad querer cambiarlo. Y estudiar lo que dijo el Buda en Vinaya es lo que nos va a dar esa habilidad o ese entendimiento, ese entrenamiento. La que sigue, por favor. Muy bien, esta también es pregunta de examen, es la respuesta. Entonces vamos a hablar sobre 3 secciones antes del comentario. Antes de entrar en materia, estamos en la visión general todavía. Entonces, primero nos van a dar una explicación del nombre del texto raíz, Zen Gidun. También una explicación de la reverencia del traductor, Gyur Gi Chak. Y el tercero es el comentario del texto raíz, la declaración del propósito de este texto, Gu Shok Chu Shi. Lo que significa Vinaya, bueno, ya lo vamos a ver en el curso. En el segundo es la postración, Chak. Es una tradición que al principio de todos los libros se hace una postración en sánscrito y en tibetano. Y esto es para recibir bendiciones y para que los ayude. También se identifica ante quién te postras, pero depende de lo que se trate el libro, es hacia quién van a hacer la postración. Por ejemplo, en un texto de sabiduría, como el cortador de diamantes, se postran ante Manrushi. En este caso, se postran ante el Buda Shakyamuni, porque él es el que entiende las conexiones kármicas, ya que este es un libro de ética, de moral, de vida ética, ¿verdad? Entonces, el tercero es una explicación
Bueno, eso ya fue. Permítame. El tercero es el comentario del texto raíz, la declaración del propósito. Entonces, el propósito es que entendamos que vale la pena estudiarlo para que alcances el nirvana y detengas tu sufrimiento, es decir, para que también te ilumines. Ese es el propósito de este libro, llevarte hasta la última meta. Y nos dice que no es un libro simple como nosotros estamos acostumbrados, sino que es una experiencia de vida. Es como casarte, que creas una relación con el libro porque es lo que te va a iluminar. Lo lees, lo experimentas, lo aprendes, lo estudias, lo comentas y te acompaña toda tu vida. Nunca termina, siempre será más profundo. Es como un viaje que te va llevando, te va guiando, ¿no? Y como todo, al principio no lo comprendemos muy bien y después cada vez lo comprendes mejor. Esas semillas van floreciendo que sembraste del principio como en estos cursos que ya estamos muy entrenados, ya más entendidos. Y si lo mantienes toda tu vida, este Sutra Vinaya te lleva a la budeidad. Entonces nos pide no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu tiempo. Es muy difícil ser un humano con comida, con aire acondicionado. Entonces, trabaja en este libro, ahí llévatelo en tu cabeza a trabajar. Por ejemplo, nos dice algo muy cierto, dice, no le inviertas tiempo a Instagram, se queda todo el día en tu cabeza. Ya lo hemos experimentado seguro. Entonces dice, tu mental real estate, tu baluarte mental, resérvalo para las cosas importantes. No tienes tierra infinita y sí tienes una mente infinita. Real estate es bienes raíces en español. Entonces, no tienes una tierra infinita, pero sí tienes una mente infinita. Y es a donde hay que invertirle. No estarnos preocupando para únicamente o tanto invertir en la tierra, porque la tierra es tuya en papel mientras estás aquí, vivo. Te mueres y la tierra se quedó. La que sigue, por favor. Y ya entrando en el comentario, hay tres divisiones del comentario de Choni Lama. La primera, ¿cómo pasar de no tener votos a tenerlos? Bueno, dicho todo lo que les comenté, la esencia de esa vida ética y de lo que nos proponen es los votos. Entonces vamos a retomar el tema de votos. ¿Cómo pasar de no tenerlos a tenerlos? El segundo es, una vez que tienes tus votos, ¿cómo evitar dañarlos? Y la tercera es cómo restaurar tus votos si se llegan a dañar. Entonces, dompa, votos. Dom, atar a alguien, pero en el entendido de que aquí no, no es atar, sino atar en el sentido de estar atrapado, sino te atas porque te mantiene fuera de todos los problemas. No son restricciones ni limitaciones, como ya lo vimos en el curso 7, sino alas que te van a dejar volar y te dan el poder, porque recuerden que se impregna nuestra aura de ese poder y que no podrías tenerlo sin ellos. Hay un libro que escribió Geshe Michael muy bonito, Catherine, y dice, la fuente de mi poder es una infinita que nunca se acaba, mi bondad. Y efectivamente, esa es. Si tienes tus votos, las mismas cosas buenas que venías haciendo ahora se vuelven extraordinarias. ¿Por qué? Porque ya estás impregnada de los votos. Ya no es la misma acción con votos que sin votos. Entonces, matopa, si no los tienes, ¿cómo los tienes? Entonces, en este libro, en este sutra, perdón, en el comentario de Choni Lama, nos va a explicar cómo tomar los votos, la ceremonia, lo difícil que es hacerlo correctamente, porque de hecho lo ha platicado Geshe Michael, y si ustedes conocen personas que han ido a la India y a los monasterios, hay mucha gente haciendo cosas raras y hay muchas veces que tomas votos y no te los explican
Y no, bueno, primero los tomas y luego los estudias y te los explicamos y aquí está en todos los cursos. Entonces, nosotros contamos con unos votos puros del linaje para que se formen en tu ser y te afecten, y eso es una ciencia. ¿Por qué? Porque entra tu actitud y participa también quien te da los votos. Entonces, es todo un ritual y un conocimiento aparentemente sencillo, pero tenemos eso. En los tiempos antiguos nos comenta Geshe Michael que Jesús iba por los pescadores y entonces ahí, mientras pescaban, les otorgaba ponen aquí la ordenación. Y el Buda también los llamaba y así era como ya se ordenaban, pero luego ya se volvió mucho más formal, ya a través de una ceremonia como las que hacemos. Y, por ejemplo, en ceremonias de ordenación, que es toma de votos, las monjas completas se perdió ese linaje, porque hubo un rey que destruyó monjes y monjas y no se juntaron el número suficiente de monjas para que se valiera esa ordenación. Entonces se perdió ese linaje. También sabemos que hay votos de un día, hay votos para laicos y hay votos para laicos de por vida y hay votos de ordenación. Eso ya lo sabemos. En varios temas, el abad de un monasterio es Kempo. Por eso el maestro de Geshe Michael, su gran maestro, por lo tanto el nuestro, que ahí está, Ken Rinpoche, mira, se los va a enseñar Sofi, es Ken Rinpoche porque era el abad del monasterio donde estudió Geshe Michael. Y es, por lo tanto, el maestro de nuestro maestro, pues es nuestro maestro Ken Rinpoche. Pero en el Vinaya, Ken es la persona que otorga los votos, para que ustedes sepan distinguir eso. Entonces, para hacer un Kempo, la persona que otorga los votos, los requisitos son muy estrictos. Y son personas que tienen una vida ética y tienen grandes valores que tú debes de saber. Bueno, si no, no les darían la ceremonia de votos, ¿verdad? Y es bonito establecer una relación con ellos. Martín, felicidades por la toma de tus votos. Creo que fue ¿quién fue su lama? Gracias. Los dio Upala y Y Yanis. Yanis. Si gustas el contacto de Yanis, te lo paso, porque es muy bueno mantener una relación con ellos. Y Upala es una súper sabia, qué bárbaro. Y ellas te pueden ayudar a crear esos votos puros en tu mente para que se formen en tu cuerpo. Y así no se rompe el linaje. Nosotros somos responsables, cada uno de nosotros, por mandar este linaje a las siguientes generaciones de estudiantes. También tenemos una tradición, de hecho es un voto, en las medidas del tiempo. Es muy importante en el mundo del budismo cómo estaba la luna, en qué fecha y quién los tomó antes que tú, porque tenemos un voto de respetar a los compañeros que tomaron tus votos antes que tú, aunque sean más jóvenes o mucho más jóvenes que tú. La que sigue, por favor. Voy un poquito rápido porque esta clase está muy larga. Está larga y voy al galope, pero si alguien tiene una duda hasta aquí o quiere comentar algo, este es el momento. ¿Hay alguien que levante la mano? Seguimos. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí cómo evitar que se dañen nuestros votos y cómo mantenerlos. Topa mi Niampar Sungwei Tap. Eso es cómo evitarlo. Entonces, fíjense qué bonito. Vamos a tener apoyo externo de un EILAMA, apoyo interno, una buena comprensión
y dominio de prácticas subsecuentes. Todo eso nos va a ayudar a sostenerlos y a evitar que se dañen. El apoyo externo es un preceptor monástico. Estamos en un contexto un poquito monástico, pero esto aplica para nosotros, que sería Tunei Lama, para que te ayude a mantener tus votos. Yo recuerdo, a nosotros nos dijeron que tratáramos de buscar a alguien accesible, alguien disponible para que estés comentándole tus dudas o confesándote que rompiste algún voto. Y a veces nosotros en esta sanga practicamos tener un lama que puede ser un compañero de la sanga. Para cuando quieres restablecer tus votos y confesarlo, basta que sea un compañero que ya tomó votos para que puedas hacerlo. En monasterio te vas por un lama calificado con requisitos extraordinarios para que te acompañe por 10 años y esté apoyándote. Pero es muy lindo tener eso. Entonces, es sabio, entrenado y puro. Pero tú puedes elegir un maestro de la sanga, un compañero de la sanga para estar haciendo. Ahorita vamos a ver qué prácticas. El apoyo interno, ay, a mí me encantó. Es recordar en tu mente y en tu corazón por qué tomaste los votos. ¿Cuál fue tu motivación pura inicial para tomar tus votos? Y hay que recordarlo esto siempre. Ese momento en el que te comprometiste es algo sagrado y recordar tus intenciones más puras. El momento en que te arrodillaste y lo juraste. Geshe Michael dice que él lo recuerda todos los días. Es como un motor que enciendes para continuar con esta empresa a la que te comprometiste. Sobre todo estar al momento de tomar tus votos, pensar que ya estás harto de esta vida sufriente, que la verdad es que no hay nada bueno en ella, y tomo estos votos para salir de este show y llegar al nirvana. Esa es como la motivación mientras los tomas. Y los votos Patrimoshka desaparecen cuando mueres, ya lo vimos, y los de Bodhisattvas sí te siguen en las siguientes vidas. Otro punto es cómo mantenerlos. Bueno, pues es muy fácil, muy lógico, muy obvio, conócelos. No podremos mantener lo que no conocemos. Les he ofrecido varias veces el chat de votos en español, donde puedes ingresar, nada más basta que nos lo pidan y los agregamos, donde recibes tus votos 6 veces al día y los vas conociendo. Por ejemplo, deberíamos de ser capaces de que, a ver, Sofi, ¿cuál es el voto 47? Pues obvio que no se lo supo. Entonces, ¿cómo lo va a cumplir? Lo que yo les puedo decir en mi propia experiencia es que a mí ese chat de votos, estarlos poniendo y estarlos leyendo, cuando se me presenta una situación de vida, no sé si es el 47, pero sí sé que tengo ese voto. Ya los números ya no llego a tanto, pero sí les puedo decir que sí recuerdo. A ver, tenemos un voto y empezamos a discutir entre compañeros y tenemos un voto que dice esto. Y sí, sí sirve, sí sirve. Es- Nuevamente están invitados al chat de votos. Entonces también debemos de saber, el Vinaya nos explica cuáles son los votos que son para siempre, cuáles se pueden y deben ser modificados, como quien dice, actualizados, porque el contexto es monástico y pues muy antiguo, ¿no? Y también esta parte del Vinaya es muy extensa porque son 5 tipos diferentes de votos, entonces sí toma su tiempito. También ya lo vimos en el curso 7 cómo perdemos los votos y Jackson Capa eso lo cubre. Y también hay algo muy interesante que cubren es qué haces cuando los votos se contraponen. Un voto puede desdecir al otro o puedes jugarme en otro voto para no cumplir este voto. Entonces vienen ahí, sobre todo, por ejemplo, hay votos para Timoshka, Bodhisattva y los tántricos.
Cuando tomas tus votos tántricos, tienes que seguir con los votos de liberación y los patrimoshka. No, no puedes, y los de bodhisattva. No puedes decir, ay, como ya tomé los tántricos, los otros se desechan. Nuevamente, es como el camino del sutra, del camino de las enseñanzas abiertas. Son la base. Los tántricos, igual, están basados en los de bodhisattva y en los de liberación. No hay de que, ay, como ya estoy acá, ya no. Y qué pasa también en el Vinaya se estudia qué pasa si cambias a una nueva cultura, como es nuestro caso. Nosotros somos occidentales y estamos estudiando la cultura oriental. Entonces, cómo mantener nuestros votos y cómo adaptarlos a nuestra cultura. También fíjense qué interesante, también va a tratar si un monje se vuelve loco, pierde sus votos y cosas así, si un monje está alucinando, ¿cuál sería el resultado? Y en una última sección, el D, es el dominio de espérame, de las prácticas monásticas. Entonces son prácticas que nos van a ayudar a mantener los votos. Tenemos el Souyong, que también nosotros lo podemos hacer, que 2 veces al mes, luna nueva y luna. Alex, ¿tú sabes el Souyong qué luna es? Sí, nueva. Nueva, en la luna nueva y llena hacemos purificación y confesión. Las monjas, por ejemplo, esos días no los dejan pasar y entre ellas se confiesan. Pero nosotros lo podemos hacer nuevamente con un amigo, con un neilama y es esas ceremonias que a lo mejor ustedes han visto que quemamos el papelito, ese es el Souyong. Luego está la ceremonia Yang Ne. En el monasterio hacen retiro cada año de 3 meses. Es un retiro. Lucía, una Sí, preguntita. La de Sound Young es la que hicimos en el Perú cuando tuvimos sí. la reunión. Ah, ya, ok, solo para... Sí, Gracias. escribes, en general pones un mandala de flores, escribes aquello que estás confesando, que quieres deshacerte de él. No, no sé si coincidió en la luna, pero se supone que se hace con luna y quemas el papelito. Ujú. En tu mente, el estarlo practicando son de las prácticas que te ayudan a mantener tus votos. Simplemente el acto de conciencia de arrepentimiento, el acto de conciencia de esto hice mal, esa confesión y quererlo sacar de tu vida, ya es donde está el poder. Y entonces lo entregas al fuego y para purificar. Exactamente. Y es justamente en comunidad y con un mandala de flores. Si te fijas, lo hicimos ahí con Sofi, con ustedes. Y está este retiro de Yangne, que es de 3 meses, es muy estricto, se encierran, ellos mismos se cocinan, que es como lo que nosotros hacemos, nomás que nosotros lo hacemos de un mes, el Erum, estudian el Vinaya y lo meditan. Tenemos otra ceremonia que es calle. Bueno, ellos, a nosotros esto se nos da muy facilito, calle, que acabas el retiro y todo el monasterio entra en vacación. Dentro del monasterio se relajan, disfrutan 2 o 3 semanas y ven películas, juegan fútbol, platican, duermen y luego otra vez regresan a estudiar. Días de 18 horas en el monasterio de práctica. Entonces, otra de las maneras de restaurar los votos es cuando tú ya te diste cuenta que los perdiste, tú puedes hacer la ceremonia o bien cuando hay ceremonia de votos, lo vuelves a tomar. No importa que ya los hayas tomado, pero esa es otra manera de restaurarlos, para que aprovechen cada vez que haya toma de votos, no se la pierdan. Bueno, aquí el punto es, fíjense, no somos perfectos. Si eres budista, por definición, no eres perfecto. Tienes aflicciones mentales. Y en el monasterio también hay esas aflicciones. Y en la época del Buda también hubo muchos desacuerdos. No vivamos la ilusión
de que porque somos budistas somos perfectos y no cometemos errores y escandalizarnos por ver un budista fallar. Eso es algo que nos llevaría a un camino equivocado. El principio y el punto de partida es que todos nos equivocamos. Incluso Geshe Michael nos ha dicho, no crean que porque están en un monasterio va a estar todo perfecto y me voy al monasterio porque ahí está todo puro. Es igualito que afuera. Hay de todo. A mí me impactó, ¿eh? Pero realmente, si somos conscientes, pues estamos en samsara, no podemos esperar eso. Pero por eso, justamente por eso, queremos iluminarnos. Entonces, el Vinaya nos va a decir las cosas que debemos saber y entre esas cosas habla también de cómo construir un monasterio, qué tan lejos debes de estar de los laicos. Y una de las cosas que llamó mi atención mucho es cómo dibujar una pintura en tu templo. Y esa pintura es la rueda de la vida, que todos los monasterios, todos los templos deben de tener una rueda de la vida. ¿Se acuerda que la vimos en los reinos de existencia? La que sigue, por favor. La que sigue, ¿ya estás? Bueno, pues entonces tenemos esta rueda de la vida tradicional y la línea de apertura de las instrucciones para que todos pinten esta rueda de la vida en el hall de la entrada, entrando al frente, lo primero que deben ver es la rueda de la vida. Y dice, coloque la ilustración de la rueda de la vida cíclica en el recibidor y divida en 5 secciones. Las 5 secciones se refiere a los reinos de existencia, nada más que últimamente o tiempo después se le agregó uno de los dioses y los semidioses, como nosotros lo vimos. Y entonces nos dice, dibuje las 5 secciones que representen los 5 tipos de seres vivientes. Incluya uno más, que son los seres de placer cercanos con los seres de placer, lo que yo le llamo dioses y semidioses, que es el círculo grande, el más ancho. Cha, Nakpar, Yao. La segunda instrucción es agregue también los seres del estado intermedio, que viajan, que es los del bardo, los que están rodeando a los 3 venenos, que viajan desde la muerte a su siguiente renacimiento, girando alrededor de un círculo. ¿Se los puedes marcar con tu cursor, por favor? En esta rueda de la vida están como muy chiquitos. Sí, muy chiquitos, pero ahí están, rodeando a los 3 venenos. Es Cha, Nampar, Yao. Luego dice, ahora dibuje 3 animales en el centro para representar los 3 venenos mentales. El pichón para el agrado, la serpiente para el desagrado y el cerdo para la ignorancia. En el dibujo, los 2 primeros están siendo devorados por la ignorancia. Usu Duchak, Dang, Shedang, Dang, Timuk, Dak, Puk, Run, Dang, Drul, Dang, Pak, Ji, Nampar, Ro, Nama, Deni, Timuk, Ji, Swar, Ro. Como recordamos, es auspicioso decirlo en tibetano. En la cuarta instrucción, dibuje los 12 eslabones de la originación dependiente alrededor del círculo exterior, que fue lo que dijimos, que una cosa te lleva a otra, naces y haces esto, y haces esto, haces esto, total que al llegar al 12 es justo la causa para volver a renacer nuevamente. Y ahora el 5, la quinta instrucción. Ahora dibuje el círculo completo en las garras de la impermanencia, que es el señor del terror, la impermanencia. Tamche ni mitpa ni kyu suan ro. La sexta instrucción.
Dibuje al señor Buda en la parte superior, señalando a la luna, que representa el nirvana. Tengdu, Sangye, Nyagen, Le, Depai, Kinklor, Carpo, War, Tumpao. Y la séptima instrucción. Abajo del círculo, anote los dos versos que comienzan con tómelo y esa es la siguiente instrucción. La que sigue, por favor. Es la meditación. ¿Cómo? La meditación. No. Ah, bueno, en este documento sí. ¿Cómo? Después de 7 componentes viene la meditación. ¿Sí? Sí. Ah, entonces se cortó. Ah, bueno, entonces regrésate y vamos a ver rápidamente cada uno de... En la primera instrucción, las 5 secciones que representan los seres vivientes, se las señalas, más una. Dice que vamos a estar renace y renace y renace en cualquiera de estos reinos, según tu karma y tus semillas, a menos que hagas estos 36, no 18 cursos y los hagas bien y los practiques bien. Si no lo hacemos, nuestra única opción será seguir en estos 5 reinos del sufrimiento continuamente por eones de vida. Tenemos que los 2 reinos superiores, los del placer más uno y los humanos. Esos son los reinos superiores. Y los 3 reinos inferiores, que son los animales hambrientos y los seres infernales. Ojo, no estamos hablando de demonios, estamos hablando de seres como nosotros que se fueron al infierno. También tenemos a los seres del estado intermedio, aquellos que están ahí muy delgaditos, que les comentaba yo que tomas cuando entras al bardo ya tomas la fisonomía del ser en el que vas a renacer. Estos seres del bardo no tienen mamá. Cuando vamos al bardo aparecemos mágicamente de cuerpo completo, como cuando vas al infierno. No naces en el infierno de un vientre materno, sino que se les llama mágicos, que aparecen ya de tamaño y de forma completa. En estos seres del bardo, ahí no se alcanza a ver, pero al principio, cuando van, los seres que se van elevando, van guiados por un ser sagrado. Y los que van de cabeza, que van bajando, van guiados por un espíritu maligno. Estos espíritus malignos y espíritus sagrados se encuentran en toda la rueda de la vida, andan por todos lados. Y dice que les pintemos una cadena, que cuando los pintemos nosotros en nuestro templo, los pintemos con una cadena para demostrar que están encadenados a renacer una y otra vez en el samsara. Ahora nos vamos a los animales, sí. A los 3 animales que son el triple veneno. Es Duk, veneno, Sum 3. Y todo empieza con el deseo, que es el gallo, el deseo ignorante. Ese deseo que nos lleva a hacer daño a otros para obtener lo que deseamos, o nos lleva a hacernos daño a nosotros mismos, como lo que veíamos en el karma del amor con los apegos al alcohol, a las drogas, creer que eso que estoy deseando es la fuente de mi felicidad. Por eso se llama ignorante. Se vuelve hasta un deseo desmedido por algo que no va a ser la fuente de mi felicidad. Porque si eso que estoy deseando me da algún beneficio o alguna satisfacción, solo es por mis semillas. Y por eso le llamamos ignorante, por creer que es un beneficio o un satisfactor autoexistente. Y lo mismo estamos hablando ahora con la víbora. La víbora representa el disgusto,
el enojo, la ira, ¿cómo se llama cuando quieres retirar algo de ti? Aversión a algo o alguna persona. Ignorante, porque quítenmelo de enfrente, le dejo de hablar, tomo nota, me separo, ya no lo quiero. Ignorantemente creyendo que esa persona o esa cosa o esa situación es la causa de mi desdicha, cuando en realidad son mis semillas. Entonces, el apego y la aversión desmedida a algo. Esto operan todo el tiempo en nuestra vida, todo el tiempo. Vivimos estos tres venenos, nos hacen infelices, nos hacen miserables, quiero esto, esto no lo quiero, todo el tiempo. Y esto cuando vemos el cuerpo sutil en la yoga de Lady Niguma, trabajamos esos canales para liberarlos del deseo ignorante y de la aversión ignorante. Y tenemos al cerdo, que es justamente la ignorancia. Por eso lo correcto es pintar al cerdo mordiendo la cola de esos dos. Y los pintan como aquí, que la serpiente muerde la cola del cerdo y el cerdo muerde la cola del gallo y el gallo muerde la cola de la serpiente. La realidad es que el cerdo debe de morder la cola de los dos, porque si tú eliminas la ignorancia, la vacuidad y las semillas, eliminas el apego y la aversión ignorante. Entonces, como nosotros no entendemos todavía perfectamente la vacuidad y no entendemos la ética y la relación de karma y vacuidad, semillas y la pluma, semillas y la pluma, y no tenemos presente su relación entre ellas todo el tiempo, por eso nos surge el deseo y la aversión. Y tenemos los dos eslabones. Yen Lang es 12 y son los eslabones de origen dependiente, es decir, uno causa el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, y como un juego de dominó, de que acomodas las fichas hasta que llegas al 12, que es justo la causa para renacer en el siguiente. Y también tenemos el círculo completo en las garras de la impermanencia. Siempre me confrontaba mucho este monstruito, este monstruote. Y tamche, todas las cosas. Nit pa, ni ki, por la impermanencia, sung, en las garras de. Esto quiere decir que tienes el monstruo ahí y que todo está sostenido por las garras de este monstruo. Y no se refiere a un demonio, es una interpretación equivocada. Se refiere al evento mismo de la muerte dentro de ti, que está presente desde el día que naciste. Este monstruo es el hecho de tu propia impermanencia, que te está matando desde dentro día a día, como ya lo vimos en el curso pasado cuando hablamos de la muerte. Y tenemos al señor Buda, fíjense, en la parte superior, arriba y mirando hacia la luna, que representa la luna, es la luz clara, el nirvana. Tengdu encima, Sangye Buda, Nyanyen De. Buda mostrando el camino al nirvana. Él no está dentro de la rueda, ya está afuera, ya superó el sufrimiento, tomó el camino de la liberación, es decir, el camino del Vinaya, y ya está libre de sufrimiento. Y por último, dice que abajo del círculo pongamos los dos versos que comienzan con toma. Y dice así: toma las cosas que debes hacer y abandona las cosas que no debes hacer. Entra en las enseñanzas del Buda. Como un elefante en una tienda de porcelana, como un elefante que aplasta una pequeña cabaña hecha de palitos. Destruye al Señor de la muerte de la misma manera. Lo que significa que si estudias estas enseñanzas y las comprendes, podrás vencer a la muerte misma. Y el segundo verso dice:
Cualquiera que practique este dharma disciplinario renunciará, renunciarán, serán capaces, dejarán atrás la rueda del renacimiento y pondrán fin a su sufrimiento. Aquí termina el verso y eres de los pocos que tienen estas instrucciones. Ahora sí, que alguien tiene una pregunta, un comentario, algo que quiera agregar. Yo, A ver, por, Yo tengo una pregunta, un comentario, si por me favor, permite. Jorge. Cuando hablamos de la ignorancia, eh, una de las grandes enseñanzas también es que hay que aprender permanentemente, ¿no? Hay que estar permanentemente haciendo que lo que hablamos en la clase anterior, ¿no? El conocimiento es el que te permite tener una mente clara y el tener la mente clara es la que te permite, entonces, aquellas personas que también, sin ser budistas, buscan mucho el conocimiento, el saber humano, los grandes filósofos. Estaba leyendo bastante yo de la filosofía aristotélica, un poco también de cómo practican el budismo en Japón. Yo viví en Japón una temporada, entonces recién hay muchas cosas que vi allá que ahora las puedo entender. Entonces mi pregunta ahí es el conocimiento, el querer, el tener esa ansia de aprender, de querer saberlo todo, querer siempre saber un poquito más. Eso es un camino que nos conduce al samsara, que nos conduce a la iluminación. Pues ahora sí dependerá de tus semillas, ese está vacío. A lo mejor leyendo Aristóteles encuentras realizaciones o te acercas a la verdad y va a depender de tus semillas, la comprensión de esos filósofos. Y esa es la maravilla de la vacuidad. Ahí ya es un campo de tus semillas. Muchas veces, por ejemplo, yo ahora voy a misa, si llego a ir a misa más bien, porque no voy así, ya no practico eso, pero no falta la boda, el bautizo, la primera comunión, o que fuiste incluso a una misa de difunto. Y el evangelio, no, bueno, yo lo vivo y me revela infinidad de cosas que antes no lo hacía. Y ahí está la vacuidad o incluso a veces en el Instagram me salen unas palabras que digo, pero qué maravilla, o una caricatura. Claro, no se compara a la filosofía que tú dices que estás viendo, pero eh, tus semillas y el deseo puro por la verdad y por ayudar a todos los seres es lo que te va a dar esa capacidad de ver la verdad y la luz donde quiera que se encuentre, digo yo. ¿Tú qué opinas, Jorge? Sí, ese era un poco mi punto, porque incluso leyendo a los filósofos estoicos, los post-aristotélicos, uno comienza a encontrar ciertas coincidencias. Y si sigues leyendo un poco más, bueno, yo leo, me gusta leer mucho. Entonces, no es que haya buscado a propósito, sino yo siempre he dicho, tú no encuentras a los libros, sino los libros te encuentran a ti. Mm. Esa es la forma como yo pienso, ¿no? Entonces, muchas Sí. veces me llega un libro y me pongo a pensar, ¿por qué llegó acá? Y siempre digo, hay una razón por la cual ha llegado. Hay una semilla que vi, o sea, no sé, cuando he No, pero viajado, cuando he estado en algún país o en una feria o alguien me lo ha regalado, entonces tú lo abres y dices, pucha, ¿por qué este libro llegó? Entonces, estoy tratando de entender todo el universo de lo que aprendemos y también de entender el universo que no necesariamente estamos aprendiendo acá, pero que viene alrededor nuestro y que nos conduce al mismo punto. Esa era un poquito mi reflexión, por eso me llamó mucho la atención y pensaba mucho en la rueda, que sí recuerdo que tú nos la mostraste también en clases anteriores, con el elefantito, el mono que está en el sí, elefantito, todo. Sí, sí, sí. Entonces, esa era mi pregunta. Sí, gracias, gracias. te van como amarrando cosas, ¿no? Sí, sí, Vas como ese era, hilando sí, y sí. eso pues es la realidad más profunda, la realidad profunda. Pero pues es el paso para llegar a a la realidad sumamente profunda. Qué bueno, Sí. Jorge, gracias por compartir. No, gracias, Lucía. Sí.
Marco Marco, tiene una pregunta. sí, Es- cuéntanos, pues, Marco. era un poco completar esa idea de hecho, ayer estaba viendo una peli que hablaba sobre cómo un momento de ira podría destruir toda la virtud y cómo también otro momento podría llevarnos al nirvana, ¿no? Entonces esas dicotomías y bueno, esa animación, ¿no? Y entonces prácticamente pues toda esa sabiduría, si la vemos como emanación, pues nos sigue enseñando, ¿no? Nos revelan esos fragmentos, ¿no? De la realidad suprema, ¿no? Ay, sí, Sí, entonces no, o sea, el Principito, ¿no? Leyéndolo de claro. nuevo tiene revelaciones, ¿no? Es una lectura aparentemente sencilla, ¿no? O lo que es aparentemente sencillo puede esconder una gran verdad. Y finalmente nuestra vida ética nos va a dar ese acceso a esas experiencias reveladoras y puede, sea cual sea la fuente. Y todo se basa en esa vida ética, en esa pureza de mente, de palabra, de corazón, que es una conquista porque somos seres imperfectos. Muy bien, sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Qué bonito que de una clase pues compleja se surjan estos pensamientos. ¿Alguien más tiene algo que quiera comentar? La que sigue, hija, por favor. Ay, muy buen el tiempo. Bueno, pues tarea de meditación, 15 minutos al día, meditación analítica de analizar, repasando cuidadosamente cada uno de los 7 componentes de la ilustración de la rueda de la vida, contemplando el significado de cada una de sus partes. Pueden incluso bajar una imagen del YouTube y van a ver cómo ya pueden identificar todo y elegir la que más les hable a ustedes para en su meditación analizarla, la que sigue. Como saben, tenemos la plataforma de estudio, personas que me han preguntado, nuevamente acordarse de que hay que escoger el idioma en español para que salga nuestro curso, la que sigue. Y nuestro grupo de WhatsApp y la que sigue. Si quieren donar para ACI y para los maestros, aquí está, la que sigue. ¿Y quién quiere cerrar, por favor? ¿Quién quiere leer la? ¿Puedo? Sí, por favor. Aquí está la gran tierra, llena de aroma a incienso, cubierta por un manto de flores. La gran montaña, los 4 continentes, adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente lo convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryataya. La que sigue. Que por la bondad que acabamos de realizar, todos los seres vivos completen la colección de mérito y sabiduría y así generen los 2 cuerpos supremos que el mérito y la sabiduría generan. Bien. Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse, por estar presentes. Es un gusto, este grupo es maravilloso, la verdad. Sofía y yo estamos felices, felices de poder estar aquí con ustedes, de que nos den la gran oportunidad de repasar todo esto y de compartirles y sembrar maravillosas semillas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Descansen. gracias. De Linda ambos. semana. Tengan buenas noches. Ahí Buenas les noches. comparto la peli por WhatsApp. Cuídense. Sí, sí, por favor, sí, ahí al grupo. Gracias, Marco. Gracias.